Vamos a hacer un timbal de morcilla del bar Alameda para tomarlo en aperitivo. Para elaborar esta tapa se necesita aceite, manzana, cebolla caramelizada, morcilla, un poquito de coñac y un poquito de almendrita o de nuez. Hacer pues cosas diferentes, mezclando un poquito más los sabores, hacer una cocina un poco más diferente, más atrevida, que la gente también pues que no se canse de comer siempre lo mismo. Primero se echa el aceite, seguido se echa la manzana, luego la cebolla caramelizada. Esto es muy sencillo y muy rápido. Bueno, ahora he hecho la morcilla. La morcilla es elaborada de aquí de Sigüenza, ¿eh? Le voy a poner un poquito menos de fuego. Y ahora le echo el coñac. Y ahora le echo la nuez. La nuez se la he echado un poco machacada. Y hasta ahora se retira. Y entonces vamos a montar el timbal. Bueno, pues se pone el trocito de pan. Le pongo la montura. Y entonces ya voy montando la morcilla. Cuando ya está la morcilla, le echo el queso. Se pone bien por las orillas. Después del queso, más morcilla. Y ahora se pone el membrillo. Y ahora la capa del pan otra vez. Y ahora vamos a poner un poquito de mermelada de pimiento rojo y verde a la vez. Y ahora le ponemos el palito. Bueno, y aquí ahora tenemos el timbal de morcilla del bar Alameda para disgustación. Son excepcionales.